Solo, profe, una pregunta. Sí, bien. ¿El control para qué hora quedaría el día de hoy? Ah, cierto. Ayer me escribió alguien diciendo que hoy se le podía cruzar con otra evaluación, ¿no? Sí, Que profe. son todos, todo el mundo tiene esta evaluación. Sí, profesor, al parecer. Todo el mundo bien. Entonces, y es de 7 a 9, creo, ¿no? Profe. 7 a 9. Disculpe, profesor, en Sí. total serían 3 controles entonces, o va a tomar de aquí algún otro control más. Este sería el final. No, este sería el final, ya, claro. Ya, tres. Gracias, profesor. Sí. Em, a ver, no quiero dejarlo en dos controles. La actividad en el taller, digamos, que hicimos sobre optimización y el control que hubo luego, porque quedaría una parte sin evaluar. Así que sí, tenemos que hacer otra evaluación. El lunes es el examen, si no nos sirve. Eh, pues hagamos una cosa. eh, eh, hoy, entonces, si lo pongo de 6 a 7, ustedes no, bueno, ustedes van a estar en otra cosa, van a estar pensando en otra evaluación. Si lo pongo de 9 a 12 o qué sé yo, van a estar muy cansados. A mí no me parece que sea correcto. Entonces se los habilito mañana. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo con que los Profe, habilito mañana? profe, profe, Ah, dígame, dígame. mañana, ¿a qué hora sería que se Eh, habilite el control? ¿Tienen evaluaciones mañana también? Yo tengo que hacer una exposición a las 7. De la mañana. Sí. Bueno, pues como igual no sería sincrónico, sino que sería como el anterior, es decir, asincrónico. El cuestionario está por un lapso y durante ese lapso cualquiera de ustedes puede entrar y resolverlo. Pues pudiera ser luego de esa hora. Se hace su exposición y luego viene y completa el cuestionario. No hay problema. Profe, o sea, ¿de qué hora a qué hora va a Ok. estar habilitado el control mañana? Pues como me toma un poco de sorpresa de la situación, le confieso que no sé, no estoy seguro. Estoy pensando en qué horario puede ser el mejor. Quizá, pero no me toma completamente de sorpresa, pero yo en realidad había pensado habilitar el cuestionario a partir de las 9, pero nada, ustedes van a estar demasiado cansados. Realmente, tomando otra vez en cuenta, volviendo a pensar en el asunto, me parece no está bien hacer eso. Profe, Entonces, sí, no sería mejor ponerlo igual para hoy, pero en la noche. Es que igual, al menos yo no duermo tan temprano. Y claro, yo, era yo había pensado en la noche, de 9 a 12 o algo así, pero no es porque duerma temprano o no, sino porque van a estar agotados después de la evaluación. Sí, no, la verdad no lo veo, no me parece que, que esté bien. Entonces, pues estaba pensando que podría quedar para mañana, puede quedar habilitado en la mañana, digamos, de 8 a 12 de la mañana. Profe, perdón, pero yo en la mañana no puedo ya que yo recibo clases, tomo clases de idiomas y es todo el día. Tengo sábado toda la mañana. . 'Y la tarde también?
No, profe. A partir de la tarde yo ya tendré disponibilidad. Todo el mundo puede en la tarde. Sí, profe, yo igual podría. Yo igual puedo. De 2 a 6. 2 de la tarde a 6 de la tarde estaría bien. Sí, yo también puedo. Pero después de una evaluación, va a ser tarde, van a estar cansados ya de todo el día de clase, más encima un examen que tuvieron. Ponerles un cuestionario a esa hora me parece, debería ser considerado crimen de lesa humanidad, o lo parece. Creo que sí está bien mañana de tarde, pero Ok. O sea, mañana en la tarde será. Me anotaré eso por aquí, en algún lado. De, Perdón, profe, ¿a qué hora queda mañana en la tarde? de 2 a 6. Ya, profe. A ver, no hay nadie presente que por motivos, por ejemplo, religiosos no pueda, ¿no? Adventistas del séptimo día, etcétera. Hay que tomar en cuenta eso también. Eh, a ver, déjeme anotar eso aquí en el calendario. Mañana sábado, 18, 2 de la tarde. Voy a poner un aviso a las 12 para recordar abrir el cuestionario. Listo. Ah, ah. Bien. Entonces, ahora sí comencemos con, claro, es decir, vamos a lo que vinimos. Habíamos quedado, lo único que nos falta para completar todo lo que debemos completar antes de el examen, el lunes, es cómo calcular volúmenes de sólidos de revolución. Tenemos dos métodos esencialmente. A ver, la clase pasada hemos llegado hasta un ejercicio de esto, usando el método de los discos. Tenemos esencialmente el método de los discos, se transforma en arandelas cuando entre el eje de rotación y la región que se rota hay un hueco, hay un espacio. Y tenemos que, más formalmente, deberíamos hablar del método de cuando se toma un elemento diferencial de área perpendicular al eje de giro. Y tenemos el método de cuando se toma el elemento diferencial de área, la franjita que se rota, paralelo al eje de giro, y en ese caso tenemos el método de los cascarones cilíndricos. Tenemos por acá dos métodos. Elemento diferencial de área perpendicular al eje de giro, y esto nos da el método de discos y arandelas. Y cuando el elemento diferencial de área es paralelo al eje de giro, que nos da el método de capas o cascarones cilíndricos. Capas cilíndricas. Son esas dos, esencialmente, no hay otro. Ya la clase pasada hemos visto de curva, no hemos resuelto las integrales, pero las hemos planteado. Ya resolverlas pues queda de ustedes, y ya pues es algo sobre lo que se ha visto abundantes ejercicios sobre resolución de integrales.
Sí, puede ser desde la 1. Sí, sí, puede ser desde las 12. Y también me preguntan si puede si puede ser mañana en la noche. Pero el problema es que yo no les quiero poner una evaluación un sábado por la noche. Bueno, igual como hay examen el lunes, yo supongo que no se irán a poner demasiado fiesteros este fin de semana, pero uno necesita tiempo para descansar. Entonces, no quiero quitarles ese tiempo. Quiero que sea en la tarde, a menos que haya una causa realmente muy fuerte que justifique que no. Bien, entonces, como decía, no, vamos a ver en la última clase del semestre. eh, el cálculo de este tipo cálculo de volúmenes de este tipo de sólidos. De nuevo, igual que en la clase anterior, lo que voy a hacer es plantear las integrales, simplemente estudiar la situación y dejar las integrales indicadas. Entonces, tenemos primer ejercicio. Tenemos la parábola y igual 2 menos x cuadrado. Queremos calcular el área. A ver, 4. Si era 4. 4 menos x cuadrado. Queremos calcular el área encerrada, limitada, de esta parábola y el eje X alrededor de la recta cuando se gira, perdón. El área no, el volumen. El volumen, el sólido, contenido, al girar, la región limitada por esta parábola y el eje X alrededor de la recta horizontal y igual 2. Entonces, eh, vamos a hacer un esquema de situación para entender cuál es nuestro elemento de área que vamos a rotar y cómo es la integral resultante. Entonces, observemos que tenemos siguiente parábola. Tenemos la parábola y igual 4 menos x cuadrado. ¿Cómo es esa parábola? Es la parábola menos x cuadrado, pero subida 4 unidades. Es decir, el vértice está en el punto 0,4 y las ramas abren hacia abajo. Tengo 4 menos x cuadrado. Noten que entonces igual, igual 4. Puede ser, pero no lo haga.
Lo sigue. Entonces, mover. Paso. Entonces, como decía, la parábola es la parábola menos x cuadrado subida 4 unidades. Entonces, fíjense, tengo 4 menos x cuadrado es 2 menos x por 2 más x. Las raíces están en 2 y en menos 2. Tengo una raíz acá. La parábola cruza el eje x acá, cruza el eje x acá y cruza el eje y acá. Y con esto ya me doy una idea de cómo es. Es algo más o menos así. Entonces, sí. Entonces, esta es la región que está limitada entre la parábola y el eje X. Fíjense como la parábola, cuando miro la región que está por encima del eje X, ella es una región perfectamente encerrada entre la parábola y el eje. Esa es la que voy a girar. Y el eje de rotación, el eje alrededor del cual voy a girar mi parábola, es la recta horizontal, y igual 4. Entonces, cuando roto esa región, queda más o menos así. Esto sería como un corte longitudinal del sólido. Aquí en el medio. Entonces, les he dicho en alguna ocasión que pues tampoco es completamente necesario que dibujen cómo quedaría el sólido, pero sí es necesario que tomen un elemento diferencial de área y lo roten para ver qué tipo de figura queda. Entonces, acá notamos lo siguiente. Y notamos que si tomamos nuestros elementos diferenciales de área verticales, es decir, perpendiculares al eje de giro, estos son eh, pequeños rectángulos, digamos. Tenemos que mirar toda la región, ¿no? Para asegurarnos de si debemos tomar elementos diferentes en partes diferentes de la región, etc. Esta región siempre está entre la parábola 4 menos x cuadrado y y igual 0. Entonces, aquí el elemento diferencial de área va a ser el mismo sobre todos los puntos del intervalo menos 2, 2. Y acá y era 4 menos x cuadrado, entonces tengo 2 menos x, 2 más x. Y está entonces limitada por esta parábola, la recta y igual 0 y x igual menos 2 y x igual 2. Cuando tomo este elemento diferencial de área, y lo roto, tengo como resultado esta arandela. ¿Cuál es el volumen de esa arandela? Fíjense,
elemento diferencial de área, ¿no? Es perpendicular al eje de giro. Entonces, cuando yo miro esto, como si estuviera la recta y igual 2. Esa perspectiva, tengo, lo que veo son los círculos concéntricos. Ya, bueno, no quedó muy derecho, pero lo que veo son los círculos concéntricos. Yo quiero calcular el área de la región entre esos dos círculos. Entonces, esa área, por supuesto, la obtengo mirando el área del círculo grande y restándole el área del círculo pequeño. Tenemos un radio grande, radio pequeño. Y estos dos radios dependen de el lugar del intervalo menos 2, donde yo esté. Te puedo decir que dependen de X. ¿Sí? Tengo el radio grande y el radio pequeño. Si hago el dibujo, si muestro dónde están estos radios en el dibujo, radio pequeño y el radio grande. Pequeño, este grande. Entonces, el diferencial de volumen va a ser el área entre estos dos círculos por el grosor o la altura el grosor del elemento diferencial de área, que es la altura del sólido, de la arandela, digamos. Sí, muy bien. X. Entonces sería área de la región anular. Es pi cuadrado, perdón, es pi por r grande cuadrado, que es el área del círculo grande, menos pi por r pequeña cuadrado, es el área, y multiplicamos por la altura, que es diferencial de X. Esto, obviamente, pi por r grande cuadrado, menos r pequeña cuadrado, diferencial de X, y el volumen sería entonces pi, la integral de menos 2 hasta 2 de r grande cuadrado, menos r pequeña cuadrado, por diferencial de X. Ahora, ¿cuáles son estos r grande y r pequeña? La diferencia entre r grande y r pequeña me tiene que dar la altura de este segmento. La altura de ese segmento, fíjense, cómo lo tengo que enfocar. R grande, esta región está delimitada por una función encima y una función por debajo. R grande es la distancia de la función o de la curva que es más lejana al eje de giro. En este caso es la curva y igual 0. Y R pequeña es la distancia entre la curva que está más cercana al eje de giro y el eje de giro. Entonces observamos lo siguiente.
esta R grande es 2. Es 2 menos la curva que está más lejos, que es y igual 0. Y R pequeña es 2 menos la parábola, que es la distancia entre el eje de giro y la parábola, que es la curva que está más cercana al eje de giro, en este caso, que es y igual 2. Entonces, por aquí tengo pi. Disculpe, profe. Entonces, ¿el eje de giro está en y igual a 2? Sí. Porque antes dijo y igual a 4 también. No, perdón, 4. Empecé con 2, pero no, queda muy complicado. 4. Y en el dibujo es 4. Sí, en la extensión. Entonces, R grande es 4. 4 cuadrado. Y R pequeño es 4 menos la parábola. Y la parábola era 4 menos x cuadrado. Entonces, esto es pi por la integral entre menos 2 y 2. Y tengo 16 menos, vamos a encerrarlo acá, 4 menos 4 que es 0. Entonces tengo menos x cuadrado con este menos, más menos acá. 16 menos x cuadrado. Y esta es la integral. Simplemente calculan esta integral y tienen la solución. Pero como dije, y este es muy fácil, ¿no? Porque es la integral de un binomio cuadrático. Eso es súper sencillo. Entonces se los dejo indicados para poder pasar al próximo. Cuando uno rota, está en una región, supongo, y el eje de giro está dentro de la región, pues la cosa Profe, puede ser, pero es un poco más difícil. Bien. ¿no iría elevado al cuadrado en lo que está, o sea, 4 menos por la... Sí, 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 sí. sería menos x cuarto? Esto está todo al cuadrado. El pequeño, todo al cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, pero a ver, tengo 16 acá. Ya se me va un 16. Entonces, con la integral de menos 2 a 2 de 4 menos x cuadrado. A ver, aquí tendría 16. Todo este con signo negativo. Menos 4 menos x cuadrado al cuadrado. Cuidado poner el cuadrado ahí. Entonces, decía, si uno tiene el eje de giro dentro de la región, pues también se puede hacer, pero es un poco difícil, es una cosa que tomar en cuenta y por lo que veo ese es un caso no se ha abarcado. Los ejemplos vistos en clase no lo vamos a tomar en cuenta. ¿No quedaría simplemente 16 menos x cuarta? No, pues le tengo que tomar el radio grande, que era 4 Sí, cuadrados, menos el radio pequeño, que era 4 menos la parábola. claro. Pero digo, y Ah, resolviendo lo del que está dentro del corchete, o sea, 4. Sí, 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 no, disculpen que este cuadrado, quito el paréntesis, me queda el lado positivo. Queda 16 menos x.
O ya no hemos hecho ninguno. Todo bien. Viene el volumen sólido generado al girar alrededor de recta x igual 4, región dada por ¿va? Y igual raíz de x, recta, x igual 4. Ok, hacemos el dibujo. A ver, tenemos que hacer girar esta región a lo largo de varias el sólido generado. Eso todo una vez. Yo pensaba hacerlo por separado, pero hace falta tener que escribir esto todo el tiempo. Girar la región acotada por esto alrededor de recta x igual a 4. El eje x, el eje y la recta y igual a 2. Lo primero es que dibujemos la región acotada por esta recta y esta curva. El cual, como está este problema y faltan datos, porque a menos que tomemos las dos ramas de la parábola, en ese caso tendría que indicarse. Y tenemos una región que no es cerrada, está encerrada, ¿no? Porque es infinita. Tengo raíz de x, ya sabemos, la rama superior de la parábola, x igual a y cuadrado. Y tenemos la recta x igual 4, que es una recta vertical. Entonces no. Y esto no está ahí. Desconozco el propósito de quien redactó el ejercicio originalmente, pero supongo que falta añadir la recta y igual 0. Añadir el eje x para que tengamos una región que esté bien delimitada. Solución. Disculpen un poco con la cabeza en otro lado, porque justo antes de entrar a clase me llegó una mala noticia. Supe que yo, un antiguo jefe que además era amigo y era un excelente matemático, era un tipo súper eminente. Empecemos. Entonces, empecemos por la parte A. Vamos, antes de mirar, de derrotar la región, vamos a ver cómo es la región. La región, hacemos un dibujito.
y voy a hacer un dibujo que me sirva para todas las figuras, todos los sólidos. La recta vertical x igual 4. Le 4. Tres. Entonces, esta es la parábola. Observemos. Bueno. Y esta es la recta. Entonces, nuestra región sería esta encerrada entre segmentos de curva, un segmento parabólico y dos segmentos de recta que estamos pintando de naranja. La región. Si escribo eso aquí, capaz estoy después obstaculizando alguna de las gráficas. Ahora esta, la primera, es alrededor de la recta x igual 4. Voy a copiar acá. Entonces, esta región, voy girando alrededor de esta recta. Y me queda y digamos en sólido medio se puede dibujar. Queda algo una especie de domo, digamos, de cúpula. Entonces estamos rotando esa parábola dada por y igual a raíz de x alrededor de una recta vertical y como decía que es una especie de cúpula y de domo. Entonces acá en realidad este problema está en la clase 29, pero ustedes ya vieron la clase 30. Entonces, aunque el tema no son capas cilíndricas, también se puede aplicar. Podemos calcular este volumen de las dos maneras, tanto usando discos como usando capas cilíndricas. Entonces, vamos a ver qué resulta al utilizar ambos métodos. Se puede calcular usando discos y usando capas cilíndricas. Primero, que es un método relativamente más sencillo. Voy a hacer el método de capa cilíndrica. ¿Por qué es más sencillo? Más sencillo, no es que va a facilitar la vida muchísimo, pero acá, pues uso la data tal cual como la tengo. Simplemente, si quiero usar discos, tengo que escribir x en función de y, que tampoco es un gran esfuerzo. Simplemente elevo al cuadrado a ambos lados y se acabó. Pero si utilizo el método de los cascarones cilíndricos, las capas cilíndricas no tengo que hacer nada con esa función. Copio esto tal cual.
Y lo pego por acá para que podamos analizar cómo vamos a integrar esto. Para que podamos plantear la integral, porque va a ser la integral que vamos a usar. Bien, fíjense. ¿Cuál es la situación acá? Para usar capas cilíndricas, yo tengo que tomar mi elemento diferencial de área siendo paralelo al eje de giro. En este caso tendría que ser entonces un elemento diferencial de área vertical. Entonces, tomo un segmento vertical dentro de la región, que como hemos dicho, digamos, nuestros elementos diferenciales de área son como segmentos un poco exóticos en el sentido de que sí son segmentos que tienen un cierto grosor, tienen un cierto ancho. Vamos ahí nuestro DA. Y ese elemento diferencial de área lo hacemos girar alrededor de la recta y igual 4. Y obtenemos como resultado una capa cilíndrica, cuyo volumen queremos calcular. Ya es paralelo a la recta x igual 4. Y eso quiere decir que es vertical. Y al rotarlo alrededor de esta recta, genera una capa cilíndrica. Entonces, aquí fíjense, el análisis, por supuesto, deben haberlo hecho en clase, pero no está de más repetirlo. Fíjense, la capa cilíndrica tiene esta forma. Tiene esta forma. Es la mitad, ¿no? No es la capa completa, sino solamente la mitad. Una cilíndrica completa, lo digo completa. Imagínense una lata, pum, qué sé yo, así cilíndrica, ¿no? Esa es la forma que tiene la capa cilíndrica, así como una lata. Entonces, más de la lata, una lata, ustedes, si le quitan las tapas inferior y superior, les queda una lámina que está doblada en forma cilíndrica, está
moldeada, digamos, en forma de cilindro. Si ustedes hicieran un corte por la pared de esa capa cilíndrica y la extendieran, tendrían una hoja de metal o de material del que esté hecho la capa cilíndrica, y esa hoja, por muy delgada que sea, tiene cierto volumen, y ese volumen está dado por la longitud de la circunferencia de la capa cilíndrica, la altura y el ancho o el grueso de la capa cilíndrica. Tiene ciertas dimensiones. Es la longitud, la altura, y digamos que estamos viendo esta lámina de frente y no estamos viendo la profundidad, entonces no estamos viendo el ancho. Pero fíjense, ya tengo una longitud y aquí una altura, y esta longitud depende del radio del cilindro. Llamar a esto R. La longitud es 2pi por ese radio. ¿Quiere? Entonces, el volumen de la capa cilíndrica, que sería nuestro diferencial de volumen, es la longitud, ¿quiere?, por la altura, h, por el grosor, digamos, de la pared cilíndrica, que en este caso sería el diferencial de x. Por supuesto, tenemos que ver cómo este radio y esta altura dependen de x. El radio, en este caso, depende de x. Y si miramos el diagrama, nos damos cuenta que es la distancia entre el eje de giro y este punto donde estoy poniendo el diferencial de área. Este punto sobre el cual está el diferencial de área es el punto x0. Es decir, un segmento de la recta vertical x. Y ese segmento está cortado superiormente por la función raíz de x. Entonces, el radio de giro de este elemento diferencial de área es 4 menos x. Y la altura viene siendo la altura del segmento, es, como decía, el segmento está cortado inferiormente por x igual 0 y superiormente por y igual 0, perdón, y superiormente por raíz de x. Entonces la altura es simplemente función raíz de x. Si tengo mi diferencial de volumen es pi 4 menos x, que me da la base de la lámina, por la altura de la lámina, que es raíz de x, por el grosor de la lámina, que es diferencial de x. Ahora, pues tengo que ver si con ese elemento de área me basta para barrer toda la región. En efecto, la región está encerrada únicamente entre la función y igual raíz de x y el eje x. Únicamente. Entre 0 y 4. Sí, resulta que nuestro volumen lo obtenemos integrando de 0 a 4 este diferencial de volumen que hemos hallado aquí abajo. Volumen es entonces 2pi por la integral de 0 a 4 de raíz de x por 4 menos x, diferencial de x. Entonces, esto es una integral donde solo aparecen potencias de x. Se aplica la regla de potencia y ya puedo resolver. Veamos la parte B. Perdón. Esto era aplicando cascarones. Cilíndrica.
Otra forma de de resolver este problema es utilizar el método de discos. Y uso discos. ¿Cómo uso discos acá? Y a menos que se indique el método, está claro que ustedes pueden escoger el método que necesiten. El método que les parezca más sencillo, más útil. Ven que pueden usar tanto discos como capas cilíndricas y no se especifica que deben usar uno u otro. Pero ustedes pueden escoger el de su preferencia. Eso es como todo. Que les digan qué método tienen que usar, que dentro de los dados en clase, obviamente, pueden escoger. Está estrictamente prohibido el método de la adivinación. Digo, porque pueden utilizarlo, pero obviamente si lo utilizan el resultado va a estar mal. Bueno. Sí, vamos a usar el método me había perdido el lápiz. Vamos a usar el método de discos, es decir, vamos a tomar el elemento diferencial de área paralelo diferencial de área que vamos a rotar para obtener un elemento diferencial de volumen perpendicular al eje de giro. Entonces, en este caso, pues tomamos un segmento horizontal. Y lo rotamos alrededor de la recta, elemento horizontal, por supuesto. Cerrado dentro de la región. Y lo rotamos alrededor de la recta vertical, x igual 4. O sea, al hacer esto, obtenemos un disco. La perspectiva que el dibujo sea inteligible. Así, digamos. Entonces, al rotar este elemento diferencial de área, obtenemos un elemento diferencial de volumen. Con forma de disco. Y volumen de V. Ese de V es el que tenemos que encontrar para luego integrar. Luego es conveniente hacer un análisis de la región entre
la recta y igual 0 y la parábola dada por la raíz cuadrada de x, pues tenemos una región de un solo tipo y ahí tenemos una sola región y nos sirve el mismo elemento de área para toda la región que estamos tratando. Entonces, nuestro elemento diferencial de volumen estaría dado. El volumen de este elemento diferencial estaría dado por el área del disco, el área, cuando digo el área del disco me refiero al área de cualquiera de sus dos caras. Entonces, eso está dado por pi, por el radio cuadrado, por la altura del disco. En este caso está dada por un diferencial de y. Entonces tengo que escribir el radio en función de y. Pues, si y es raíz de x, tengo entonces que x es y cuadrado. Es simplemente eso. Entonces estoy mirando la parábola en función de y. Entonces, mi elemento diferencial de volumen y por el cuadrado que está bien por el diferencial de y. Y ese radio, si bien está dado por la parábola, obviamente no es la parábola, porque estoy rotando sobre el eje y, rotando sobre una recta vertical que es x igual a. Entonces es la distancia de la parábola al eje de giro. Y esa distancia es 4 menos el radio. R de y. La respuesta a la pregunta de dónde está el radio es este lado del húmero. En el brazo, los huesos, el radio y el húmero. Entonces el radio sería la longitud de este segmento. Todo este segmento es 4 menos y cuadrado. Y con esto ya tenemos todos los elementos de nuestra integral. El volumen, entonces, es el diferencial de volumen integrado entre, ya que nuestra región, en nuestra región y varía de 0 hasta 2. Y es una sola región. El volumen es la integral 0,2 de multiplicada por pi de el radio al cuadrado 4 menos y cuadrado, esto elevado al cuadrado, y la integral de un polinomio. Ustedes pueden mirar, el volumen pues va a dar siempre lo mismo. Pues tenemos otro caso, que es qué ocurre cuando giramos esta región alrededor del eje X. Giramos alrededor del eje X. A ver, no me había fijado en la hora. Son las 10:12. Supongo que estarán un poco cansados. Entonces vamos a tomar la pausa correspondiente para luego continuar con los demás ejemplos. Fíjense que acá, aunque estos son ejercicios de la clase 29, estoy tomando la clase 29, que era sobre el método de discos, pues, dado que en muchas situaciones podemos usar el método de discos y el método de los cascarones, perdón, estoy acostumbrado a decir cascarones,
de las capas cilíndricas, pues estamos aprovechando para mezclar, para repasar ambos métodos en una sola clase. Mismo problema. Estamos viendo las dos cosas. Entonces, decía 10 y 13, ya llevamos como una hora. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para luego continuar. Ok, ahora sí, continuemos. Giramos esta región de ahora alrededor del eje X. Voy a copiar acá. Bien. Yo no sé si ustedes la ven o no, pero frecuencia me parece una pestaña arriba de OneNote, perdón, de Webex. Eso me interfiere con el menú de OneNote. Yo supongo que sí la ven. Entonces, ahora giramos alrededor del eje X, esta misma región. Y lo que obtenemos es un paraboloide de revolución, pero su eje es horizontal. Ya hemos visto volúmenes, creo que ya han calculado varias veces, volúmenes de paraboloides. Tenemos un corte longitudinal. Este paraboloide es una cosa que se ve así. Entonces, es una especie como de trompo. Aquí está claro que la manera más sencilla de hacer esto es utilizando elementos, o rotando elementos de área perpendiculares al eje de rotación. Es decir, los elementos diferenciales de área van a ser, en este caso, segmentos verticales, limitados inferiormente por la recta y igual 0, es decir, por el eje X, y superiormente por la función y igual raíz de X. Hacemos rotar uno de estos elementos diferenciales de área, obtenemos un disco. Observamos también que la región está siempre ocultada. Aquí tenemos una sola región, está siempre ocultada superiormente por la raíz de X y por el eje X. Entonces, nuestro elemento diferencial de volumen va a ser pi por el radio de este disco al cuadrado radio. Este radio depende de X, porque fíjense que mientras más a la izquierda nos vayamos, más corto va a ser. El raíz de X va a ser más pequeño. A la derecha, pues más grande, porque raíz de X va creciendo. Entonces tenemos pi por el radio al cuadrado. Esto nos da el área de la cara del disco, de cualquiera de las dos caras, por el ancho del disco, que es el diferencial de X. O sea que el volumen, pi, por la integral de 0 a 4, que son los límites de integración que nos indica el problema. La región está encerrada entre la raíz, la recta vertical X igual 4 y el eje X. De el radio al cuadrado. Entonces, el radio al cuadrado en este caso es la función f de x elevado al cuadrado. Y la función es raíz de x. Entonces tengo raíz de x cuadrada de x elevado al cuadrado. Esto es simplemente
la integral de 0 a 4 en no identidad. Tengo 4pi. Y no, tengo el cuadrado medio. Tengo, evalúo para x igual a 4, para 0, 0, pero si evalúo para x igual a 4, tengo 8. Prácticamente se puede calcular sin siquiera hacer mucho detalle. Ustedes tienen que hacerlo, obviamente. Pues puedo rotar la región alrededor del eje Y. Roto alrededor del eje Y, estoy rotando alrededor, ¿no?, de otra recta vertical. Bien, un ejemplo. Estoy desplazando acá esto un poco a la derecha porque necesito el espacio a la izquierda del dibujo. Rotar alrededor del eje Y. Vemos que espera como. Si ahora rotamos esta región alrededor del eje Y, como no me queda la recta vertical encima de la cuadrícula, puedo tener dificultades para dibujar la región con un mínimo de precisión. Y bueno, parece que está razonablemente bien es lo más. Entonces, notemos que cuando rotamos esta especie de aleta que nos da esta región alrededor del eje Y, nos queda sólido ligeramente parecido a esto. Como un cilindro con un hueco en el medio que viene dado por la parábola y igual raíz de x. Entonces, acá de nuevo podemos utilizar tanto el método de capas cilíndricas, que realmente sería muy sencillo, como el método de discos. Ya que en realidad yo estoy mezclando ambas cosas. Y voy a comenzar con el método de discos. Es el método de discos. Acá el diferencial de área, el elemento diferencial de área es horizontal, es decir, en este caso, horizontal, porque el eje de giro es vertical y nuestro diferencial de área es perpendicular al eje de giro. El diferencial de área va a ser de área va a ser un segmento acá horizontal, un segmentito horizontal. Delimitado hacer un dibujo no tan preciso, delimitado por el lado derecho por la recta x igual 4, por el lado izquierdo por la parábola dada por la función y igual raíz de x. Y esto lo estoy girando alrededor del eje y.
lo giro alrededor del eje Y, me queda disco con hueco en el medio, que también tiene por medio. Es decir, me queda una arandela. Lo que en varios libros llaman arandelas, digamos, en el Leithold, en el Porcel, etc. Y con estos diferenciales de área alcanzamos a barrer toda la región. Entonces, eh, tenemos que ver cuál es el volumen de este elemento diferencial de volumen generado por el elemento diferencial de área. Entonces, acá sabemos, voy a volver a hacer todo el razonamiento, que el elemento diferencial de volumen tiene como volumen el volumen dado por el disco que obtendríamos al girar toda la región entre x igual 0 y x igual 4 alrededor. Un elemento diferencial de área entre el eje Y, la recta horizontal y la recta vertical x igual a 4 alrededor del eje Y. Entonces eso sería pi por el radio grande al cuadrado. El radio grande en este caso depende de Y. Es la distancia entre el eje de giro y la recta vertical que me acota la región por el lado derecho. Eso tengo que restarle pi por r pequeño al cuadrado. Y r pequeño al cuadrado es la distancia entre el eje de giro y la función, la región del lado izquierdo. Todo esto lo debo multiplicar por la altura de la arandela, que es el diferencial de Y. R grande, hemos dicho, es la distancia entre el eje de giro y la recta vertical Y igual 4. Pues fijo son 4. Porque el eje de giro es x igual 0. Y el radio pequeño es la distancia entre la parábola y igual raíz de x y y igual 0. Eso es raíz de x menos 0. Entonces, tengo que voltear la parábola. Tengo que poner la función de... Tengo que ponerla en función de x y cuadrado. Tengo que escribir con función de y. Entonces, el radio pequeño, en términos de y, es y cuadrado menos 0, que es donde está el eje de giro. Cuadrado. Este y r pequeño. Esta distancia acá. Cero, entonces y cuadrado. El diferencial de volumen, por tanto, pi por si r grande 4, r cuadrado grande es 16, menos r pequeño al cuadrado, que es y a la 4. Por el diferencial de y. Y eso es lo que voy a integrar. Y ahora y varía entre, por supuesto, 0 y 2. Dado que en 12 es donde la raíz de x vale, perdón, y cuadrado vale 4. Recuerden que estamos viendo todo en función de y. Volumen es pi por la integral de 0 a 2 de 16 menos y a la 4. Eso usando el método de disco. Usando el método de cascarones, capas cilíndricas. Capas cilíndricas. ¿No? Con el dibujo.
Lo vuelvo a pegar aquí abajo. Sirve más. Y borro selectivamente. Así. Entonces, ahora no voy a tomar elementos diferenciales de área paralelos, perpendiculares al eje de giro, sino paralelos. Quiere decir que ahora tomo, recuerden que estos no son propiamente segmentos, sino como unos rectangulitos muy delgados, pero digamos, segmentos con un cierto ancho, segmentos un poco extraños, pero que son segmentos que tienen dos dimensiones, tienen un ancho que es diferencial de X. Bien, cuando yo tomo un segmento de estos y lo giro, tengo, preciso, 100% de diferencia. Obtengo un cascarón cilíndrico, una capa cilíndrica. Ya hemos discutido que el volumen de las capas cilíndricas dar un elemento diferencial de área vertical alrededor del eje X, del eje Y, perdón, se obtiene una capa cilíndrica. Con volumen de V. Entonces, este volumen, como sabemos, viene dado por, lo escrito correctamente en función de Y. Ese uno, como la costumbre de escribir todo de X, puede jugar a uno a las pasadas de vez en cuando. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Recuerden, no sé si les he dicho a este grupo, a mi grupo de CD sí se los he dicho varias veces. Especialmente hay cosas, hay errores que son muy graves. Y puede depender del profesor quitarles toda la nota o no, pero piensen, por ejemplo, una sustitución y dejan ambas variables en la integral. Eso muchas veces es un cero clarísimo. Completamente. Cero en todo el ejercicio. En este caso, escribir cosas en función de X que en realidad van en función de Y, pues también va a ser un problema. Porque entonces, si ustedes escriben, por ejemplo, acá en vez de diferencial de Y, diferencial de X por la costumbre, que puede pasar, deben haber visto que a mí seguramente me ha pasado alguna vez. No recuerdo ahora, pero estoy casi seguro que me ha pasado en algún momento. Escribir una integral de una función de Y y poner diferencial de X, justamente por la costumbre de siempre poner diferencial de X. Uno a veces hace las cosas en automático. Obviamente, esa no es la integral que uno quiere plantear, porque si ustedes ponen algo en función de Y y después ponen diferencial de X, el integrando que tienen ahí es constante, porque no están integrando en función de Y, sino en función de X, y la función es una función de Y.
Entonces hay que tener cuidado con esos errores. Y a veces uno con la prisa puede caer en ello. Pero pueden tener consecuencias en la evaluación. En el diferencial de volumen, lo llamamos diferencial de V, como ya hemos discutido en el ejemplo anterior, está dado por la distancia del elemento diferencial de área al eje de giro que vamos a llamar radio. Y en este caso depende de X. Entonces, el volumen, la longitud es 2 por pi por el radio, que como decía, depende de X. Por eso nos da la base de la lámina que tenemos cuando cortamos el cilindro, etcétera, lo que les contaba arriba. Por la altura del elemento diferencial de volumen. Por el grosor del elemento diferencial de volumen, que ese sí directamente es el diferencial de X. Entonces uno tiene que precisar qué cosa es el radio y qué cosa es la altura. En este caso, la distancia del elemento diferencial de área al eje de giro es el radio. Y ya, por aquí me había llegado un mensaje, pero pensé verlo, parece que lo veo. La distancia, como decía, del elemento diferencial de área al eje de giro es el radio. Y en este caso, esa distancia, dado que el eje de giro es el eje vertical Y, es X. Entonces, el radio depende de X, es X. Y la altura del segmento. Este segmento va desde el eje X hasta la parábola dada por la función y igual raíz de X. La altura es raíz de X. Y la región, como hemos visto tantas veces ya, la barremos cuando X varía entre 0 y 4. Nuestro volumen es la integral entre 0 y 4 del diferencial de volumen, y eso es 2pi por la integral de 0 a 4 de X raíz de X por integrado con respecto de X. Así que esto es la integral de 0 a 4 de X a la 3 media. Se pueden calcular la integral muy fácilmente. Esto tiene que dar exactamente lo mismo. Sea que lo calculen por arandela, sea que lo calculen por capa cilíndrica. El resultado tiene que ser igual. Y teníamos un último ejemplo donde ahora tenemos que rotar la región alrededor del eje de giro y igual 2. Entonces, como les decía, en este caso hemos podido hacer ejemplos tanto del método de discos y arandelas como el método de capas cilíndricas usando una misma región pero diferentes ejes de rotación. El último ejemplo relacionado con esta región, de arriba, es lo que ocurre cuando rotamos la región alrededor de la recta y igual 2. Es poquito. A ver. Y lo que vamos a usar predominantemente son discos. Podríamos usar cascarones cilíndricos también, pero no es tan obvio, no es tan sencillo. Pero ya no vale la pena usar cascarones cilíndricos. Veamos más bien otro ejemplo. No nos queda tanto tiempo. 46, tienen 14 minutos.
por 3. Voy a dejar el último caso simplemente para que lo resuelva. Yo creo que este es interesante que lo hagamos. Fíjense, es otro ejemplo que está en clase 29. Se determine el volumen del sólido en evolución generado por la región dada por curva y igual 4 menos x cuadrado y curva y igual a 3x entre x menor que 0, x mayor que 0 menor que 1. Y hay otra vez varias rectas alrededor de las cuales se derrota esta región. Vamos a considerar la recta x igual a 1. Considerar, no, la recta y igual a 4. Recta horizontal. Entonces necesitamos mirar cuáles son estas curvas. Dibujo. X varía entre 0 y 1. Estamos en el primer cuadrante. Y para que el dibujo no sea tan pequeño, seca en 3, no en 0. Eso vale. Entonces no puedo tomar la escala muy grande. La recta llego al 3. Pasa por acá y por acá. Perdón, la recta llegó al 3, no, está 3x. Todavía sí me va a faltar espacio donde rotar. Entonces, esta es la recta. Tengo además la curva, la parábola, llego al 4 menos x cuadrado. Que, como sabemos, tiene que vértice en el punto 0,4 y las ramas abren hacia abajo. Entonces es como la parábola y igual a x cuadrado, pero si la subimos 4 unidades hacia arriba. Cuando x vale 1, esto vale 3. Entonces, esto se interseca acá. Si giráramos alrededor del eje Y, tendríamos una especie de cono de lado. Pero vamos a girar alrededor del eje de la recta horizontal y igual a 4. Cual me deja sin espacio. Voy a hacer este dibujo, pero en una escala significativamente más pequeña. ¿No? Con muchísimo espacio. 3 y aquí está 4. 5, 6, 7.
Tengo la recta que pasa origen y por el punto 1, 3. Tengo la parábola. Da la impresión de que fuera circular quizás, pero no lo es. Esto más nuevo acá que circular. Parecería un cono de lado si lo rotáramos alrededor del eje Y. Bien, el asunto es que lo vamos a rotar alrededor de la recta horizontal y igual 4. Y lo que nos queda es esta figura. Queda algo, no, aquí dibujé mal. 3, no. Entonces lo vamos a hacer por el método de discos, que es muy sencillo. Entonces tomamos un elemento diferencial de área. Señal de área vertical, es decir, perpendicular al eje de giro. Y eso es un segmentito aquí, más o menos de esta forma. Que si lo rotamos, lo giramos alrededor del eje de giro, exacto, réplica de la región más arriba. Pero si lo giramos alrededor del eje de giro, nos queda una arandela. Entonces ya sabemos cómo calcular el volumen de una arandela, del elemento diferencial de volumen. Fíjense, el elemento diferencial de volumen tiene como volumen el área de la región entre las dos circunferencias. Es decir, sería pi por r grande cuadrado menos pi por r pequeño cuadrado. El área de la arandela por la anchura de la arandela, que es el volumen, que es el diferencial de x en este caso. Entonces tengo pi por r cuadrado grande menos r cuadrado pequeño. ¿Quién es r cuadrado grande? R cuadrado grande es la distancia. Ahora, tengo que ver ahora cuál es la altura de mi segmento, la longitud de mi segmento. Y la longitud de mi segmento está de la siguiente forma. R grande es la distancia del eje de giro a la recta. La 3x. Entonces, R grande es 4 menos 3x. Y R pequeña es la distancia entre el eje de giro y la función que le queda más cerca, que es la parábola. La parábola y igual 4 menos x cuadrado. Entonces, R pequeño es 4 menos x cuadrado. Donde acá tengo 4 menos 4, esto es x cuadrado. Es esta distancia. 4 menos la función que acota por encima. Entonces, el diferencial de volumen, cuando yo lo integro, ¿dónde lo voy a integrar? Pues aquí me dice el problema que es entre 0 y 1. Si no fuera así, tendría que buscar la intersección, pero es que las intersecciones están justamente en el punto, la intersección está justamente en el punto 1, 3, ¿no?
El volumen es integral entre 0 y 1. Yo digo que eso, realmente, ¿cuál es la integral de 0 a 1 multiplicada por pi de 4 menos 3x cuadrado menos x al cuadrado, que es x al cuadrado? Integrado con respecto a x. Entonces, cuando mi región está limitada por dos funciones, exactamente el mismo principio, lo que tengo que hacer es observar, hacer un esquema de la situación y observar cuál va a ser el volumen generado por mi elemento diferencial de área. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Profe, disculpe, en el segundo ejemplo no me queda muy claro el 4 menos 3x. En el R grande, Sí, el radio mayor. en esta, ¿no? Sí, Bueno, en este problema, ok. El radio grande, o R grande, o como se dice radio mayor, es la distancia que hay entre el eje de giro y la función que acota la región que está más lejos del eje de giro. Esa función es 3x, y igual 3x. Y el eje de radio, el eje de giro, es y igual 4. Tengo que mirar esa distancia. 4 menos 3x. ay, gracias, profe. ¿Qué es eso? Nada. Bien, entonces recordamos, mañana en la tarde sería aunque creo que alguien me había preguntado si no había como por la noche. Bueno, serían toda la tarde. Si alguien eventualmente pues no pudo por alguna cosa que le pasó, qué sé yo, pues se abre otra vez y ya. Bueno, bien, entonces mañana el control. Verde, algunos tienen examen. En alguna duda o lo que sea, por favor, durante el fin de semana pueden preguntar. Ningún problema. Igual me tardo un poco respondiendo porque si yo a lo mejor estoy haciendo otra cosa en ese momento, lo que sea. Pero si puedo responder en algún momento del día, lo voy a responder. Bueno, pues nada. Ya por los momentos de todo, tengo otra clase ahora a las 11. Ya terminamos todo el curso. Gracias por su atención a lo largo de estas 16 semanas. Y bueno, mucho éxito. Espero que todo el mundo apruebe y que sigan avanzando. El éxito en los próximos semestres. Hasta luego. De igual manera, Tengan profesor, un muchas feliz gracias. día. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Luego, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Luego.